Ya está en línea con la cámara prendida como corresponde y en un lugar con una gran conectividad, que es Horacio Catena, secretario general del Sindicato Unido de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina. Horacio, ¿nos estás escuchando? ¿Estás por ahí? Hola, buenas noches a todos y todas. Sí, estoy por acá, con cierta conectividad, no sé si gran conectividad. Con cierta conectividad y con un poco, con un La entorno luz. así de penumbra. Sí, lúgubre. Sí, porque estoy en la calle. Muy bien. Tuve que parar en la calle porque estamos retornando de Río Grande y bueno, no hay otra. Es lo que hay, muchachos. Acá se trabaja y se oscurece temprano, así que Claro, está bien. estamos. Y mientras estés bien y cómodo vos, es lo importante. Che, estábamos dándole una vuelta recién a la cuestión electoral, que de alguna manera es lo que va atravesando todo lo que va pasando. Y no sé, vos ahí, ¿cómo ves la cuestión electoral respecto del cierre de listas, respecto de las expectativas? ¿Qué se puede esperar y qué no se puede esperar de la cuestión electoral? Bueno, a mí me parece que son elecciones muy importantes, que está planteado en términos políticos generales y primer trazo grueso de que hay que pararle la mano a Milei, hay que pararlo, hay que frenarlo. Y en eso de frenarlo hay un punto que hay una opción del campo popular que es Fuerza Patria, que es el que se planta, digamos, como opción política para parar a Milei. Pero eso me parece que es un primer trazo grueso. Luego me parece que hay que analizar que no venimos de espacios de debate, de construcción, de autocrítica y mucho menos de generación de una nueva agenda que ponga de cara lo que la sociedad espera y necesita. Por lo tanto, hay mucha tarea por hacer. O sea, desde el punto de vista, yo lo decía el otro día en un programa nuestro acá, vos tenés una película que es el gobierno de Milei y tenés una foto de esa película que son las elecciones. Lo que se viene haciendo es una parte y lo posterior es otro. Nosotros creemos que es un momento donde los trabajadores y trabajadoras, organizados y no tan organizados, tenemos que pugnar por poner en discusión la hegemonía del campo popular. Porque el punto es que las listas, como han cerrado en la mayoría de las provincias, en la mayoría de los distritos, deja un sabor amargo a la militancia de base, a los sectores del campo popular. Es decir, no es que hay una alegría, un entusiasmo, sino que hay una conciencia militante de que efectivamente vas a tener que pararlo por ahí, pero que con eso no alcanza, ¿no? Yo escuchaba lo que decía Maru recién, me parece que hay que ajustar un poco. Porque lo discutí, esto, así como lo planteó Maru, lo discutí con la ministra de Trabajo los otros días acá en Tierra del Fuego. Primero hay que saber a quién le hablamos, porque Maru dice una cosa que es parcialmente cierta, que es que hay que parar porque viene la reforma laboral. Ahí hay que mirar el componente obrero y trabajador de cómo son esos nuevos trabajadores o cómo es el mundo del trabajo. Y vos ahí tenés un punto que tenés, si querés lo podés dividir en 3 tercios. Tenés un tercio que es precarización total, que son trabajadores registrados, que son más que los conveniados, que no tienen ningún derecho. Por lo tanto, si vos le hablás de la reforma laboral, de la pérdida de derechos, no, digamos, no hay forma. Los trabajadores conveniados tienen un problema principal hoy, que son los despidos y el salario, porque la inmensa mayoría de los trabajadores y las trabajadoras registradas y conveniados somos pobres, y lo que predomina es el pluriempleo, y después tenés los desocupados. Por lo tanto, la agenda tiene que ser otra. ¿Y para qué necesitas frenarlo? Tenés que frenarlo porque necesitas discutir un nuevo programa para un nuevo gobierno que incluya una reforma constitucional profunda, que cambie las bases
sociales, legales, que generen que la riqueza del pueblo vuelva de distinta forma al pueblo. Y ahí tenés que radicalizar el discurso, o sea, no estás en posición de hacer una campaña prolija, una campaña en la que, por ejemplo, los estatales podamos dejar de pedir salario. Nosotros mañana tenemos paritaria y vamos a estar en la calle. Seguramente que si no hay una oferta concreta va a haber paro. Entonces hay una agenda que está presente y que la dirigencia sindical y política no está tomando en cuenta, me parece, sino que son las demandas de la gran mayoría de la población. Y ahí está el punto, para mí, ahí está el punto, porque el punto está en que el Fondo Monetario lo tenés que frenar. ¿Pero por qué lo tenés que frenar? Y ahí vienen todas otras discusiones, ¿no? Porque no te alcanza cuando decís se la fugaron, el ajuste, con eso no alcanza. Está claro que no alcanza por cómo han sido las elecciones en la mayoría de las provincias. Entonces, el voto bronca, el voto se está expresando más como una apatía funcional al gobierno incluso. ¿Por qué? Porque de este lado no despertamos ningún entusiasmo. Claro, ahí en eso te quería hacer un punto con esto que estás diciendo, que está claro que hay una parte de la dirigencia política que no se está dando por enterada, que no está atendiendo el teléfono de la realidad, ¿no? Porque decimos, venimos del traspié del gobierno de Alberto Fernández, y el cierre de listas representa a un sector que evidentemente no se está dando cuenta de eso en la política. Y por el lado sindical, ¿cómo lo ves? Porque ahí tenemos varias ramas, digamos. Mira, yo creo que le está saliendo bien el plan a los sectores que hegemonizan el campo popular. Porque si vos analizás la parálisis del movimiento obrero, tiene que ver con esto que estamos discutiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva lo que se preparan que para la crisis económica, política y social, las discusiones se den en Palacio, no se den en la calle. O sea, lo del 2001 nunca más para ellos, para nadie, ni para lo de este lado ni para lo del otro lado. Y nosotros tenemos que pugnar para que sea lo más plebeyo posible el escenario que se avecina. Que haya una irrupción del campo popular con demandas genuinas y no recetitas dadas, porque vos sos muy benévolo con decir el traspié, o no sé cómo dijiste, del gobierno de Alberto Fernández. Fue un fracaso total y absoluto, que además, como si fuera poco, llevabas como candidato al ministro de Economía de 160% de inflación, 200% de inflación, y esa era la opción que vos le estabas ofreciendo a la gente. Venimos de 12 años, 10 años y medio, entre 10 y 12 años de inflación sostenida, con distintas cantidades, pero sostenida, y eso hace la vida invivible para la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras del sector popular. Entonces, digamos, hay que buscar cómo explicar cómo se ordena eso, nosotros acá lo intentamos hacer a pequeña escala. Por ejemplo, estamos discutiendo la ley de financiamiento educativo. Primero señalamos los recortes del gobierno nacional, los 17 programas que desfinancian el sistema educativo a nivel nacional, y después explicamos que eso lo tenés que compensar con algo en la provincia. ¿Y por qué? Porque si no parece que a todo el mundo le va mal, y acá hay sectores que le van muy bien. Bueno, hay que hablar más de la riqueza si queremos sacar a millones de la pobreza, porque si no, no hay forma de sacarlo de la pobreza. Si nosotros no señalamos, porque creo que esa es la tarea de los sectores combativos, clasistas, revolucionarios, el campo popular, es señalar que acá hay riqueza para repartir entre los argentinos y la Argentina. No hay solo pobreza en la distribución de la Argentina. Entonces, si no hablamos de la riqueza, no hay forma de explicar cómo sacar a millones de la pobreza. Claro.
Bien, y ahí dentro de esto que vos me estás hablando puntualmente de la provincia, pero vos también estás participando de otros armados sindicales, donde está, por ejemplo, también la gente de aceiteros y demás, y esa experiencia, ¿cómo viene? Bueno, viene muy bien. Nosotros la semana que viene, 28 y 29, hacemos nuestro tercer seminario, donde vamos a recorrer algunos de estos temas. Vienen los compañeros aceiteros, vienen compañeros y compañeras docentes de otro lado del país, vienen los compañeros de la UON de Villa Constitución, algunos dirigentes sindicales de acá de la provincia. Tenemos un panel con los abogados laboralistas y el CELS para ver cómo viene, en términos de esto que estaba diciendo recién, cómo viene el mundo laboral y represivo. Tenemos a la compañera de la consultora Mate y a Juan Santancárgelo que van a hablar un poco cómo viene la situación internacional de lo que vendría a ser la guerra comercial abierto en el mundo. Creemos que es un momento donde los trabajadores y las trabajadoras tenemos que pensar mucho, tenemos que reflexionar, tenemos que hacernos cargo del momento histórico en el que estamos e intentar cosas nuevas. Nosotros estamos planteando a nivel nacional, además de este espacio, estamos presentando, hemos hecho una presentación a muchísimos dirigentes gremiales, provinciales y seccionales del armado de un Frente Nacional Democrático en defensa de la escuela pública. Porque ya no se trata solo de defender el salario, se trata de defender la escuela pública. Y esperamos en septiembre poder anunciarlo y poder empezar a recorrer el país con esa propuesta, porque la verdad es que la situación que viven todos los trabajadores, pero la docencia en general, la posición de la Junta Ejecutiva de CETERA insulta la historia de la organización. Es un insulto a Isauro Arancibia, a Marina Vilde, a Ana Sosa y a todos los mártires docentes que han defendido la escuela pública. Insulta a los docentes que hicieron la marcha blanca y la carpa y el ayuno. Esta posición de sumisión y entrega es lo más funcional a mi ley que he visto yo en el terreno del sindicalismo. Entonces estamos tratando de tomar esa posta y de abrir nuevos caminos haciendo nuevas cosas. Te hago una pregunta, Horacio. ¿Cómo viene? Ustedes vienen de todo un proceso de desobligación en la provincia y contabas que que mañana tienen un encuentro paritario. ¿Cómo viene esa cuestión? Digamos, sobre todo para pensar, ¿no? Yo acá en Capital Federal, en general, bueno, en la provincia de Buenos Aires, viene habiendo quizás un quietismo, sobre todo, bueno, vinculado a los sindicatos que están dentro de la CETERA, y me parece interesante que puedas contar también cómo es, ¿no?, el proceso del armado de asambleas en las escuelas. ¿Cuál es la línea más sindical que llevan adelante ustedes en sus escuelas para poder llevar adelante estas acciones de desobligaciones y recoger un poco qué es lo que pasa en las escuelas? Bueno, nosotros venimos de un proceso de paros y desobligaciones, muchos paros, hemos hecho una cantidad de paros muy grande y una cantidad de desobligaciones también muy importante. Nosotros, la base de nuestra organización son los cuerpos delegados por seccional. Tenemos delegados en todas las escuelas, en todas las instituciones y en todos los turnos. Esos delegados y delegadas organizan asambleas en todas sus instituciones y nos manejamos con mandatos escritos en cada uno de los turnos de las escuelas, donde vamos discutiendo cuáles son las acciones que luego en un congreso provincial la mayoría de los mandatos definen los pasos que seguimos, si es paro y desobligaciones, bueno, lo que surja hacer. Y es la misma metodología que utilizamos en las consultas cuando hay propuestas, ¿no? Cuando hay propuestas, cada escuela es un mandato, cada escuela discute y resuelve si acepta o rechaza una propuesta, y después el Congreso Provincial, en función de esos mandatos escritos, firmados por la docencia, es la que pone en marcha la definición que mayoritariamente se tome. Nosotros estamos atravesando a la vez, como toda la Argentina, algo que está muy silenciado, que son las transformaciones educativas. En toda la Argentina se está transformando el sistema educativo. Y eso se da en un momento no solo de un cambio mundial, de una discusión mundial, sino también en un proceso lamentable de la Argentina, y con un fenómeno que va a impactar en la población económicamente activa, porque primero impacta en la escuela, que es la baja de la natalidad. Y entonces eso hace que
se tenga que discutir seriamente una cantidad de temas que el establishment político no le interesa, ¿no? Y obviamente, como ellos tienen a la educación como un gasto, esos fenómenos lo utilizan para cerrar aulas, secciones, salas y dejar trabajadores sin trabajo y pibes sin escuela. Claro. No sé si alguno tiene preguntas, yo tengo mil para Mandale, hacerle. mandale, sí, te estamos No, dejando. porque el otro día escuché con demasiada atención uno de los programas de ahí de los compañeros de Tierra del Fuego, Tripulante de la Mañana, en el cual vos hablabas, y un poco acá lo comentaste, de poner la mirada no en el pasado, sino justamente en el futuro. Y me parece, digamos, interesante, si podés contarnos un poco, que, digamos, cuál es esa mirada que vos tenés respecto a ese futuro, pero sobre todo porque me parece que incluye, ¿no?, a estos que vos bien me señalabas en relación a la precarización, en relación a esa juventud que de alguna forma está convocada, ¿no?, por Milei. Sí, yo no sé si está convocada por Milei. Yo creo que el problema es que no la convocamos nosotros. Mira, nosotros lo que vemos es que hay una oportunidad para que se pueda avanzar en un camino distinto, que claramente no es fácil. O sea, si fuera fácil ya lo hubiesen hecho. Nosotros estamos para las cosas difíciles, no para las cosas fáciles. Para las cosas fáciles están otros. Y creo que no hay en la dirigencia... A ver, lo voy a decir como lo pienso. La dirigencia, la mayoría de la dirigencia política que tenemos hoy, que nos gobiernan en todos los estamentos, en toda la Argentina de punta a punta, son formados en el neoliberalismo. Fueron formados en el neoliberalismo. Y por lo tanto, hay algunos que yo le llamo, como al ministro de Economía de acá, le llamo neoliberal de baja intensidad. Porque le da vergüenza decir que es neoliberal, pero las medidas que toman no rompe lo estrictamente establecido por el neoliberalismo. Y por lo tanto somos nosotros los que tenemos que tratar de escuchar atentamente lo que dicen las masas de trabajadores, de jóvenes, y sintetizarlo en una propuesta. Porque si no le hacen decir a los jóvenes cosas que son mentiras. Por ejemplo, a los jóvenes no les interesa la vivienda. Mentira. Mentira. Yo trabajo con pibas de 29, 30 años, 28, 30 y pico, jóvenes, que le salieron sorteadas en el Procrear y no es que devolvieron la llave, están chocha con su departamento de 2 y 3 dormitorios. No, pero a los jóvenes les interesa viajar. ¿Y que a los viejos no nos interesa viajar? Es una mentira. O sea, te establecen objetivos que no tienen nada que ver. Entonces, nosotros hablamos de la riqueza, hay que hablarle a los pibes y a las pibas de lo que no conocen. Si nadie le habla de la reforma agraria, nadie le habla de la reforma urbana integral, nadie le habla del desarrollo nacional, pero son los pibes los que defienden el CONICET, ¿eh? Son jóvenes también los que defienden el CONICET, los científicos. Son jóvenes los que se ponen al frente de la lucha, o en este caso son mujeres jóvenes y disidencias jóvenes los que se ponen al frente de la lucha por que no le quiten derechos a las mujeres y a la diversidad. Entonces, nosotros creemos eso. Nosotros creemos que hay que establecer un nuevo piso de derechos, que incluya a esos que no tienen derechos. Es decir, hablar de la previsión social con esos pibes y esas pibas que hoy no tienen aporte, que son monotributistas. Bueno, hay que hacer toda una reeducación. Nosotros nos planteamos en el plan de transformación del sistema educativo que hay que armar materiales para las familias. Porque el neoliberalismo es de afuera hacia adentro también de la escuela. Vos podés hablar un montón de cosas, pero llega a la escuela y vos tenés 40 años de esta política. No podés pretender que, un eslogan haga, una transformación en sus cabezas. De hecho, la distribución del ingreso, el crecimiento de los salarios, la inclusión de millones de habitantes en Latinoamérica que no comían y que comen, no es que evitó el regreso de las derechas. Porque como dice Álvaro García Linera, para los progresismos, él dice, yo digo para los gobiernos populares, de izquierda, siempre es un piso que llegás para ir a otro. Es una estación que vas a otra. Y eso hoy se llama
nuevo piso de derechos, que es lo que vamos a discutir con los abogados laboralistas, para todos los trabajadores y trabajadoras, registrados y no registrados. Eso se opone a la renta universal y todo lo demás, porque la gente quiere laburar, no quiere que le den cosas gratis. Entonces ahí hay otro elemento que nosotros introducimos en la agenda, que es una discusión entre lo público, lo popular y lo gratuito. Porque que sea público no quiere decir que sea gratuito, tiene que ser popular. Y que sea popular significa que un trabajador o trabajadora lo pueda pagar. Y si no, miremos la reconstrucción de San Juan en la época de Perón en el terremoto, cómo es el protagonismo popular. Y lo gratuito hay que explicar por qué es gratuito. Porque si no te agarra Milei y te dice, nada, que es gratuito, alguien la pone. Y tiene razón en eso que alguien la pone. No es gratuito, la pone el Estado, producto de la recaudación, bla, 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 ¿no? Entonces, esa formación neoliberal que dice que eso es gratuito, es una mentira. Es un Estado que distribuye lo que acumula de una manera tal que haya un ingreso o un acceso a determinados bienes sociales, de salud, culturales, que permita a la mayoría de la población tener acceso. Habrá quien tiene mejores, pero hay un piso. Entonces hay un debate entre lo público, lo popular y lo gratuito. Entonces hay que hacer popular lo público. La escuela pública hay que hacerla popular. Hay que transformarla, esa escuela pública, en popular. Y hay que poner en discusión el subsidio a las escuelas privadas, por ejemplo. ¿No? Que es la terciarización del Estado, del servicio de educación, y pone. Bueno, hay una cantidad de debate que nosotros creemos que es lo que está en discusión en grandes masas, y que están discutiendo cómo es esto del neoliberalismo. Lo están discutiendo. Horacio, hay pibes y pibas que no conocieron el menemismo, ¿no? Que no conocen, y bueno, hay que... el trabajo militante también es formar. Ahí, Horacio, justo te iba a preguntar, ¿cómo se da el diálogo en tu caso? Porque puedes contar desde los trabajadores hasta las familias, justamente con las personas que lo votaron, ¿no? Que de repente nos encontramos con esto hace unos años de decir, bueno, votaron a Milei a pesar de todas las advertencias que se hacían, de todas las barbaridades que le iba diciendo, lo votaron. Y por ahí hoy siguen saliendo algunas expresiones de, sí, a pesar de todo, qué sé yo, por ahí lo volvería a votar, o bueno, por ahí no sé. Ese diálogo puntualmente, ¿cómo se da? Bueno, es un diálogo de tensión. Nosotros lo tratamos de llevar a lo concreto ahora en las próximas elecciones. Lo vinculamos a cosas muy concretas nuestras. El acuerdo con el Fondo Monetario implica la reforma previsional. Nosotros tenemos caja provincial, va a significar que vos perdés esto. ¡Pum! Agarramos los 17 programas, esto es lo que te falta, 150 lucas en el bolsillo te está faltando por cargo, que es el FONID. Bueno, concreto. A partir de ahí tenés que hacerte cargo también de que la oferta que vos le llevabas no era la salvación, y tenía todo el derecho del mundo a pensar un compañero o una compañera que lo que vos le estabas ofreciendo, la verdad, que no era un sapo, era una camionada de hipopótamo. Entonces, digo, no. No, está bien, pero ahí... Porque si no sí, ponemos la carga en donde no está. Y la responsabilidad, para mí, la responsabilidad siempre la tenemos nosotros. Porque sabemos lo que hay del otro lado. Y entonces hay que luchar por la hegemonía del campo popular. Si acá se sientan 3, 4 lapiceras a nivel nacional y hacen lo que hacen, bueno, hay que luchar por la hegemonía. Nosotros estamos planteando un trabajo de acumulación con rebeldía, sumar a la unidad, pero con rebeldía, con programa propio, con demanda, con exigencia, con el pueblo en las calles. Si no, es un remanso que te lleva nada más a una playa que ya conocés. No sé cómo es tu nombre, pero... Manuel. ¿Cómo? Manuel, mirá, yo te planteo lo que le planteo a las compañeras, por qué nosotros tenemos que luchar por salario y la ley de financiamiento educativo. Nosotros primero tenemos que parar a Milei en octubre. Fenómeno, extraordinario. ¿Y qué va a cambiar si lo parás en octubre? Nada. Para las masas, para el ciudadano a pie, no pasa nada. Hay un cambio en política, los humores, los mercados. Vamos a suponer que lográ derrotarlo en el 2027.
Lo derrotamos, armamos, lo derrotamos, pum. Para que se vean las primeras mejoras vas a estar hablando del 2030. Cualquiera de nosotros, ¿nos podemos imaginar 5 años más así o peor? Entonces vos tenés que ofrecer un lugar donde se vaya apoyando de triunfo en triunfo, porque digamos, la derrota del enemigo vos la construís cuando va construyendo triunfos. De hecho, lo que pasó hoy en diputado es ir construyendo una derrota del enemigo en un plano, en el Palacio. Nosotros tenemos que construir derrotas en las calles. Bueno, Por eso se borra la dirigencia sindical que está de acuerdo con que sea en el Palacio. Porque no puede darle un triunfo al pueblo trabajador, a los laburantes, en las calles, porque eso es irrepetible para ellos. Y nosotros lo tenemos que hacer posible. Bueno, y ahí está la tensión. Ahí está la tensión. ¿Qué va a hacer? No nos alcanza todavía para lo que queremos hacer, pero hay que tener el optimismo de que lo podemos hacer. y ahí en Tierra del Fuego, ¿qué consecuencia quedó o bueno, cuán movilizada quedó todavía de esas imágenes que vimos hace algunos meses cuando prácticamente se paralizaba la provincia por el paro, porque se iban a quitar los subsidios a la producción que se da principalmente ahí? Bueno, acá hay mucho malestar en los trabajadores, en las trabajadoras. El otro día la UON hizo un paro de algunas horas, nosotros lo acompañamos, fuimos la única organización que estuvo presente, justo parábamos también ese día. Pero por otro lado, ahí también lo llevaron al Palacio, ahí están negociando las salmoneras y algunas otras cosas por algunos puntos de la industria. Y la gente no es tonta. Ahí va. ¿Me entendés? Entonces, la parálisis de Tierra fue la peor temporada invernal en 15 años. Hoy hablábamos con nuestro abogado y decía, qué triste está Río Grande, me decía Néstor. Es un páramo. Entonces, en estos lugares se siente feo, se siente fuerte, no es joda. Horacio, ahí vos introdujiste en un par de ocasiones la cuestión internacional. Me parece que me interesa saber, en primer lugar, qué lectura tenés de lo que fue el doloroso resultado el domingo en Bolivia, ¿no? Después de un enfrentamiento terrible hacia adentro del MAS. Pero eso es como cuando a vos te hacen una cirugía importante, pero vos ya la tenés programada. No deja de ser doloroso, pero incluso el sector de Evo ya lo tenía asumido, que iba a ser así. Por lo tanto, hay que ver qué planes tienen, cómo van a trabajar lo del voto Evo en adelante. Es difícil analizar Bolivia con la cabeza argentina. Mira, hay un reportaje muy interesante a Álvaro García Linera, que él explica lo que él aprendió de los pueblos originarios, de los Aymara, habla. Dice, para un Aymara algo inmediato es 50, 70 años. Nosotros somos más explosivos, ¿viste? ¡Pum! Y esto va en un proceso que, bueno, saben que puede terminar, ¿no? Pero ellos se plantean cosas coyunturales también, van a procesos dolorosos, se hacen cargo de sus errores, confrontan. Bueno, hay una situación sí dolorosa en términos generales, pero Álvaro García Linera lo venía anunciando, ¿cuánto hace? 2 años hace que viene diciendo que eso va a terminar así, terminó así, y bueno, hay que analizar y ver y aprender de lo que estuvo bien, de lo que estuvo mal, porque a lo mejor lo que a nosotros nos parece que estuvo mal es lo que a lo mejor podríamos haber hecho para no conciliar con sectores del enemigo hacia adentro, pero no tuvimos la correlación de fuerza que tienen otros, ¿no? Y a lo mejor pierden, pero en el próximo ganan, qué sé yo. No hay que ver, yo trato de no verlo lineal, ni de una manera catastrófica, sino de aprender de los procesos que tienen una dinámica y una calidad impresionante. Sí, ahí, ¿no? Ahí también se va a ver lo que va a ser la resistencia, me imagino, callejera en Bolivia a partir de la reforma que va a intentar la fuerza gobernante, que creo que por ahí ni siquiera van a tener que ir a un balotaje, porque ya el que quedó afuera del balotaje dijo que acompañaba al primero.
Pero ya que estamos hablando de Álvaro García Linera, sabemos perfectamente esta cuestión que viene tirando muy seguido del tiempo liminal, ¿no? En un mundo en reordenamiento. Y ya como parte de una de las últimas preguntas, hubo un hecho que tuvo bastante trascendencia, que fue la cumbre esta ahí en Alaska entre Trump y Putin. ¿Cómo ves eso? Si eso forma parte de este tiempo liminal, o forma parte también de esta disputa con China, los BRICS. Bueno, lo planteé ayer en la columna. Me parece que hay muchas cumbres, pocos resultados. ¿Qué se discutió ahí? Yo te voy a decir otra cosa. Trump se junta con los capitostes de Europa y se le planta a Claudio Sheinbaum y le dicen, vamos a discutir de igual a igual, presidente. Digo, nunca más vigente el dicho de Mao Zedong que todos los imperialismos son tigres de papel. Nunca más vigente esa definición. Después me parece que hay una debilidad que arrastra y digamos, hay una transición en términos de intercambio que es evidente. Ya no todo se intercambia con el dólar. Hay que ver si va a una canasta de moneda de intercambio o lo planchan. Hay que ver cómo es la relación entre China y Estados Unidos. Ahora, hay una superioridad en muchos puntos ya notable de China sobre... Y yo creo que Trump invita a China a un tipo de guerra y China le está haciendo otro tipo de guerra. O sea, la estrategia en cuanto a la confrontación bélica y a la confrontación comercial, hoy la tiene China. Y me parece que la recepción de Trump con Putin es un triunfo de Putin, no de Trump. Y entonces ahí viene todo un problema hacia dónde va a ir Europa, que está plagado de problemas. No le falta un quilombo, como diría Sergio Tomás, no le entra un quilombo más. Bueno, ahí creo que es lo que trata de preservar como aliado estratégico los Estados Unidos, y lo que China le dice, la verdad, que ese sector del mundo para nosotros no es importante. Pero como muestra Juan Santancárgelo en su estudio, que ojalá lo podamos transmitir para que lo vean, la presencia china como principal socio comercial en el mundo es abrumadora. Abrumadora. ¿Saben ustedes, en toda nuestra América, cuál es el único país que tiene mayor peso comercial los Estados Unidos que los chinos en toda nuestra América? No, ¿cuál? Paraguay. Ningún otro país del continente tiene mayor presencia que China. Yo digo, si nosotros no analizamos eso, no podemos ver hacia dónde van. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estábamos diciendo con los trabajadores? Y que hay una economía centralizada en China donde se puede hablar de salario, hay muy buenos salarios, ¿no? Hay salarios muy buenos en China, no es que son todos salarios bajos de mierda, perdón por la expresión. Hay buenos salarios, después tenés salarios bajos. Ahora, lo que no tenés es derechos. Digo, no es, digamos, vos tenés que, digamos, la legislación, y eso se te va a imponer en el mundo, hermano. Ese es el punto. Digamos, no es que algunos que se entusiasman con los BRICS y hablan de Xi Jinping, pues disculpame, pero no es un buen augurio para los trabajadores y las trabajadoras lo que está pasando. Ahora, lo que sí es un buen augurio, lo de México. Lo de México es un buen augurio, ¿no? Donde se valora lo ancestral, la identidad, el sentido del mexicano y de todo su pueblo originario. Bueno, por eso digo que el futuro es de los pueblos, para mí, que se animan a caminar con sus propios pies y con su propia idea y sin avergonzarse de su identidad. Bien.
Manu. Bien, Horacio, te voy a poner en un compromiso, así que es una reacción de 1 minuto, una reacción en caliente rápido, para contarle también a quienes están viendo que hace un rato, nomás, en diputados se sostuvo el veto a el aumento para jubilados y a la moratoria para jubilados, principalmente apoyado con 6 diputados, 4 de Misiones, que responde a Rovira, una de Entre Ríos y María Eugenia Vidal del PRO. ¿Qué tenés para decirnos al respecto? Y hay una ruptura con el establishment, que por eso digo que van preanunciando una crisis económica que va a terminar en crisis política. Bien, ¿Me pediste un minuto? estaremos, Sí. estaremos a la espera de ese momento a ver qué pasa. Horacio, te combinamos a que la próxima vez que pises la capital federal vengas a nuestro programa en vivo, acá en el estudio, digamos, estamos en vivo, pero a la distancia. Te agradecemos mucho el contacto y te mandamos un abrazo grande. Saludos a todos y a todas. Dale. Gracias por la Gracias, llamada. Lolo. Gracias, Horacio. Bueno, nosotros ya nos vamos yendo también, ¿no? Porque ya se Nos hizo están hora. golpeando la puerta. Nos está así, Sí. ahí la veo a Rocío sudando porque Germán que es nuestro operador, nos retó antes del aire Sí. y nos va a retar ahora a la salida. Así que le agradecemos a él, agradecemos a Rocío en la producción, le mandamos un fuerte abrazo a Jonah que hoy no estuvo, pero Me gustó eso, ¿eh? ¿viste? Ahora que tenemos los auriculares, eso es lo que nos espera en un ratito. Le mandamos un fuerte abrazo. Che, le quiero mandar un saludo muy grande a Eli también, que siempre está escribiendo Sí. ahí en el chat. Grande, y Eli. a veces me olvido de saludarla porque veo eso después. Pero le mandamos un gran abrazo y nos volvemos a encontrar el miércoles de la semana que viene con el equipo completo y quién sabe con otra nueva marcha de jubilados donde serán reprimidos, pero seguirán aguantando los trapos. Fuerte abrazo y nos vemos. Adiós.